Y acabas de decir algo que me lleva al siguiente punto, ¿no? Dijiste que les pone un antifaz para estar en la incubadora con la luz de fototerapia. Y eso me lleva a hablar del desarrollo de los 5 sentidos del bebé. Porque no tienen el mismo desarrollo. Y el sentido que tarda más en desarrollarse justamente es la visión, ¿no? Porque el olfato está desde la semana 23, 22, lo mismo que el oído, el tacto, incluso la percepción dolorosa. Y el gusto también, Sí. ellos sienten el gusto al líquido amniótico. Pero cuando nace un niño, ¿qué tal ve? Te digo otra vez, es algo difícil de evaluar, pero en teoría un recién nacido tiene una agudeza visual 20/400. Sí. O sea, es decir, 20/20 es lo perfecto. como tú ves, como una persona adulta ve a 400 metros, él ve así a 20. Eso es más o menos la traducción. Entonces ellos no se orientan tanto por la visión, sino por el oído, que lo tienen bastante bueno. Huelen a la mamá, la sienten también, ¿no? Y el sabor de la leche, ¿no? Eso es algo importante que toques. Sí tienen gusto y la leche sí tiene un gusto. Y dependiendo de lo que coma la mamá, la leche puede cambiar su gusto. Pero regresando a la visión, lo que sí es importante es que aparentemente la mejor agudeza visual del recién nacido está a 30 centímetros. Así Es lo es. que se dice. ¿Por qué? ¿Y por qué 30 centímetros? Porque así es la naturaleza. La distancia entre el pecho de la madre y su cara son más o menos 30 centímetros. Entonces, el momento en el que más ve el recién nacido a su mamá, o mejor la ve, es cuando está lactando. Entonces, si sumas todos los sentidos del gusto, el olfato, el tacto y además la visión, el momento en el que está más en contacto con su madre es cuando está lactando. Cuando lacta. Y algunos estudios han demostrado que, como dices tú, que ven más o menos hasta 30 centímetros, que tienen preferencia por rostros más que por otro tipo de imágenes, y que su visión no percibe los colores todavía, eso es importante, ¿no? Los colores empiezan a verse entre el tercer y cuarto mes. Cuando también mejora mucho la agudeza visual. Yo siempre digo a los papás que a mí me fascina el control de los 3 meses, porque a los 3 meses los niños ya no vienen echados, vienen en vertical, porque a los 3 meses comienzan a controlar el cuello, ven más de 2 metros y ven colores. Entonces yo salgo a la sala de espera a llamar a los padres y el bebito viene cargado en vertical, mirando para adelante, y cuando está a 3 metros de mí, me mira. Y si tú le haces un juego de cejas, te sonríen, ¿no? A mí me fascina ese control. Entonces, entender que la visión del recién nacido no es todavía tan desarrollada, pero sí los otros sentidos. Y eso nos lleva a hablar del dolor. ¿Sienten dolor los recién nacidos? Sí, por supuesto que sienten dolor. Se pensaba que no antiguamente. Los operaban sin anestesia. Tú y yo hemos investigado bastante sobre el dolor. Con Gustavo tenemos trabajos de investigación justamente sobre el dolor en recién nacidos. Y bueno, en ese entonces cuando hicimos la búsqueda encontramos a Bellini y Buoncore, ¿te acuerdas? Que son Sí. dos autores italianos que tienen un libro, no un artículo, un libro entero que se llama Neonatal Pain, o sea, dolor neonatal, y tocan todo lo que tiene que ver con el dolor en neonatos, y está demostrado que el dolor en neonatos existe. El recién nacido sí siente dolor. La única diferencia es que no tiene memoria de dolor. Es diferente sentir el dolor y no tener memoria de dolor que no sentir dolor. ¿A qué me refiero con esto? El recién nacido, y eso cualquiera lo puede ver, si lo golpeas, lo peñiscas, lo hincas, por algún motivo, no estoy diciendo que lo hagamos, pero digamos cuando le tomamos una muestra sanguínea, lo hincas, el recién nacido llora. Por lo tanto, siente dolor. Pero cuando se acaba el estímulo doloroso, es decir, cuando yo retiro cualquier cosa que le esté generando dolor y le doy confort, el niño se calma, y si le enseño la aguja o si lo vuelvo a tocar, no necesariamente llora. O sea, no tiene recuerdo de lo que le generó el dolor, a diferencia de un niño más grande, al cual si ve a una persona que le genera un dolor y esa persona se va y regresa después de 5 minutos, lo ve y va a llorar. Llora. Porque tiene memoria de dolor. El recién nacido no. Esto son muy claros Bellini y Buoncore en esto, porque antiguamente se hincaba mucho a los niños en el talón, varias veces Para tomar una muestra, ¿no? Para tomar muestras de glucosa. Y lo que se vio es que si bien no tienen memoria de dolor, o sea, sí sienten dolor, pero no tienen memoria de dolor, sí se ha visto que los prematuros hincados muchas veces en el talón, más adelante en la adolescencia y en la adultez, son más sensibles al dolor. Claro, porque se produce reclutamiento de los Exacto. receptores del dolor, que se llaman nociceptores, ¿no? Entonces, no es que no, está bien, no tiene memoria de dolor en el momento, pero un prematuro sí puede ser más sensible al dolor más adelante justamente Así por es. Lo que está hablando el doctor, porque traduciéndola a términos más sencillos, estás hablando específicamente de niños de la unidad neonatal. Sí, perdón, sí. Se les toman muestras sanguíneas permanentemente. Se trata de minimizar, pero bueno, hay que tomarles. Mientras más
agujas entran en el mismo lugar, el organismo reacciona y produce más receptores para el dolor. Entonces, esa zona del taloncito del niño va a llenarse de receptores del dolor y cuando sea más grandecito, estímulos que no serían dolorosos para otros niños, para ellos sí lo van a hacer. Entonces, a veces dicen, ¿qué lloroncito es ese niño? Que no le pasó nada y está llorando. Quizás ese niño estuvo en una unidad neonatal y esa zona de su cuerpo es mucho más sensible al dolor. Entonces, eso sí es algo que hay que recordar y qué bueno que me lo hayas traído a la memoria porque eso es importantísimo y tiene como ya más de 20 años de estudio. Claro, por supuesto. ¿No? Entonces, estos primeros 3 días de vida hay que recordar cómo están los sentidos, cómo está, que hay la ictericia y todo, y nos lleva ahora a algo importante. Verdad, antes que me olvide, nosotros hemos estudiado dolor y hemos hecho estudios sobre cómo calmar el dolor. A eso iba, cuando te digo algo importante. ¿Cuál es uno de los analgésicos por excelencia más potentes? La lactancia, bueno, digamos que lo pueden hacer en casa. Ya, siendo un nombre se llama saturación sensorial. Ya, o sea, estimular los 5 sentidos. Exacto. ¿Qué te estimula los 5 sentidos de manera potente? La lactancia. La lactancia directa, ¿no? Porque están oliendo a la madre, porque la tocan, porque la escuchan su corazón, la gustan con el sabor. Entonces todo, y hasta la ven, y todos estos 5 sentidos siendo estimulados más la parte emocional hacen que incluso si lo estás vacunando en ese momento, y hemos hecho muchos estudios al respecto, a veces los bebés ni lloran. Entonces utilicen la lactancia materna como una forma... Método analgésico no farmacológico. No farmacológico. No solamente la lactancia alimenta el organismo, sino también el alma y calma angustias al bebé, a la madre y a la familia. No desmerecemos a aquellos niños o madres que por diferentes razones están dando fórmula, que lo vamos a hablar en el siguiente bloque. Pero la lactancia materna tiene efectos poderosos también analgésicos. Y antes de pasar al siguiente bloque, no quiero dejar de lado lo importante, que siempre nos lo preguntan, y es el baño del bebé. ¿Se debe bañar al niño apenas nace? ¿Se debe bañar al niño todos los días o 2 veces al día en verano? Y eso ha ido cambiando en los últimos años. ¿Qué consejos estás dando tú últimamente? Porque yo he ido variando. En 25 años he ido cambiando mis consejos. Y si es que lees las diferentes literaturas en los diferentes países, porque también depende mucho del país de donde leas la literatura, no hay un acuerdo... Un consenso. No hay un consenso sobre el baño. Yo creería que de lo que hemos investigado, la recomendación que yo doy es que por lo menos se debe bañar 2 veces a la semana. Así es. Estamos de acuerdo y muchos autores concluyen que 2 veces por semana está bien. Está bien. De ahí depende mucho de si al niño le gusta o no le gusta el baño, porque ese también es un factor. Hay niños que es súper tedioso para los padres bañarlo porque lloran y no le gusta. Y sin embargo hay niños que a los que sí les gusta. Entonces le digo, mira, baña a tu hijo o tu hija y mira si es que le gusta o no. Y en base a eso tú decides si lo quieres bañar todos los días. Estamos hablando de Perú, que es un país cálido, en el que bañar a un niño no le va a generar ninguna alteración en la termorregulación porque se puede lograr que el ambiente donde lo estés bañando sea un ambiente neutro, térmico, donde no se va a enfriar. Diferente a países nórdicos en Europa, donde es un poco más difícil mantener una habitación caliente y sí, efectivamente, si bañas al niño puede ser que se fríe. Pero también, y cuando yo he publicado esto en redes y digo esto 2, máximo 3 veces por semana, también me escriben de otros lados del mundo, trópicos, y me dicen, oiga, doctor, yo vivo en un trópico y lo baño todos los días. Sí, por eso lo estoy diciendo. Entonces, depende también de la temperatura que haya en el lugar donde estés, ¿no? Quizás tener cuidado con el jabón. Báñalo con agua todos los días y el jabón un día sí, un día no, ¿no? Sí, o sea, eso ya está demostrado. En realidad los niños no necesitan jabón, o sea, la verdad. El ser humano se baña bastante, más de lo necesario. Creo que somos el animal más limpio, entre comillas, ¿no? Y nos ha traído problemas de piel también. Hace unos días leí una noticia de un hombre que no se bañó 64 años, murió a los 96 años y murió 6 días después de haberse bañado por primera vez. Es que, bueno, es como anécdota para reír, pero el recién nacido es un ser, un niño muy limpio, huele a bebé, no va a la calle, no va a un transporte público, no está en el suelo. La parte que se ensucia, que es la parte del pañal, la limpias cada vez que se lo cambia, o sea, cada vez que le cambias el pañal. ¿Y con qué lo limpias? ¿Con algodón y agua? ¿Con pañitos húmedos? Algodoncito y agua y punto. No hay que estar exagerando con la limpieza. ¿No? Ahora vamos a hablar, ya en el tercer bloque, de algo que a todas las mamás les puede producir desde placer, angustia y dolor, que es la lactancia materna. Pero hablemos de lactancia, hablemos de fórmulas, hablemos de nanas, de nodrizas, de amas de leche, de historia.
¿Te trae a ti problemas cuando les hablas a las mamás de lactancia materna? Sí, sí. O sea, a ver, es el primer o el principal, no voy a decir el problema, pero es el primer... ¿Motivo de angustia? Sí, sí, motivo de angustia. En la primera consulta, ¿no? Lo primero que te preguntan es cuánto pesó, cuánto bajó de peso. Incluso la incertidumbre del primer día, no saben si les va a ir bien. Sí. Incluso mamás pediatras, el primer día sube el bebé después de haber estado en alojamiento, o sea, saliendo de esas operaciones, en observación o en la sala de parto, suben y lo primero que te preguntan, doctor, ¿tengo que darle fórmula? ¿No? ¿Usted qué me recomienda? Entonces, si es un motivo de angustia en la madre, es un motivo que puede hacer que el vínculo entre el neonatólogo y la madre se pierda si es que el neonatólogo no tiene la empatía para recomendar a la madre lo correcto. ¿Okay? Y lo correcto no siempre es lo mismo para todas las mamás. Depende mucho de la voluntad de cada mamá y del estado de cada mamá. Eso es importante, ¿no? Que hablábamos esta mañana de que hay que saber con quién uno está hablando, porque hay mujeres que vienen con una idea previa de que quieren por alguna razón dar fórmula y claro, uno les habla, les enseña, pero tampoco se trata de hacerla sentir mal. Y se respeta, todas las decisiones se respetan, cada quien decide informado o informada qué cosa quiere hacer con su hijo, claro, obviamente todo dentro de las normas aceptadas, ¿no? Pero digamos, cada quien puede decidir si es que quiere dar leche materna exclusiva, si quiere hacer una combinación de las dos o si quiere dar fórmula, y el neonatólogo tiene que darle las herramientas para tomar la decisión de qué es lo que quiere, pero respetar su decisión también. Claro, y lo más no forzar ni a uno ni a otro. Ni a otro. Y también para las mamás recordar que lo que menos necesitan es una culpa, ¿no? Porque si no pudiste dar y tuviste que dar fórmula, no sientan culpa, porque no es culpa de nadie. O si tú previamente habías decidido dar fórmula, no mires a los demás, porque te van a criticar si das de lactar y no diste fórmula, y te van a criticar si das fórmula y no diste de lactar. Siempre mucha gente va a hablar. Sí, y has tocado un tema bien importante, que yo siempre se los recalco a las mamás. No necesariamente con la idea con la que vienen se tienen que quedar. Es decir, una mamá puede por diversos motivos venir y decir yo solamente le quiero dar fórmula a mi hijo, y hay mamás que vienen con su lata de fórmula y dicen le quiero dar por presiones, porque muchas veces no es solo la mamá y el papá, muchas veces hay gente alrededor que presionan, que le dicen que no te va a ir bien, ¿no? Algunas mamás que han tenido algún tipo de cirugía de mama y que dicen no te va a ir bien y comienza desde temprano y vienen con esa idea, pero las ves y sientes que quieren eso aparentemente porque las son influenciadas por terceros. Entonces tienes que aprender a leer y decir, ok, si es tu decisión ahorita comenzar con esto o lo otro, no quiere decir que en el camino, es decir, hoy, en 2 horas, en 6 horas, en 8 horas, mañana puedas cambiar tu decisión y optar por otra. ¿No? O sea, no porque hoy me dijiste quiero darle solo leche materna, tienes que quedar con solo leche materna, o si hoy le dijiste solamente quiero darle fórmula, te vas a quedar solo con la fórmula. Eso puede cambiar. La alimentación del recién nacido es algo súper dinámico y puede cambiar a lo largo de los primeros 3, 4, 5 días o el primer mes o 2 meses. Y recordar, ¿no? A mí siempre me gusta mirar a la historia y mirar a los animales, porque los animales suelen hacer las cosas bien y la historia nos demuestra los errores que hemos cometido como seres humanos. Y cuando yo miro a los animales en la vida silvestre y natural de los mamíferos, también la lactancia falla. Y cuando la lactancia falla, se pierde la cría. Y el ser humano, lo hemos visto que a través de miles de años, incluso en la prehistoria, también falló la lactancia. Y el ser humano tuvo muchas estrategias para sortear esto. Y lo hemos visto desde nodrizas, amas de leche, o conversábamos esta mañana, me hablabas de los biberones de la prehistoria, los biberones egipcios, los biberones en Mesopotamia. A ver, cuéntanos un poquito de eso. Sí, o sea, a ver, hay estudios, pero hay investigaciones que hablan de 2000 años antes de Cristo, habían amas de leche o nodrizas, ya había lactancia artificial, o sea, no lactancia artificial, sino lactancia de otra especie. Es decir, madres que daban a sus hijos leche de vaca, ¿no? o de cabra, o de burra, otra mamá. o de otra mamá, ¿no? Pero eso ya está demostrado que desde antes de Cristo ya habían niños que eran alimentados con leche no de humano. O sea, porque sí, de nodriza definitivamente eso sí está, pero que inclusive se ha demostrado de que de otra especie. Entonces, no es algo nuevo esto de darle leche de vaca, porque finalmente la fórmula maternizada que tenemos ahora es leche de vaca o de algún animal. Eso ya viene desde antes de Cristo. Claro, el ser humano se toma la leche de la vaca hace 10.000 años. Y eso que ha logrado que hayamos mutado muchas culturas y toleremos la lactosa en la adultez. Nosotros biológicamente no deberíamos tolerar lactosa máximo 4 o 5 años
que ya no necesitaríamos tomar leche, y todos deberíamos ser intolerantes a la lactosa. Pero como 10.000 años hemos tomado leche de vaca, entonces hay muchos adultos, dentro de los que me incluyo, que toleramos la lactosa. O sea, yo vengo de una cultura que mis ancestros han tomado leche, pero en Asia hay muchas poblaciones que no han tomado leche en sus ancestros y el 97% de las poblaciones son intolerantes a la lactosa. Entonces, cuando vayan a un café y el que le vende el café y pidas café con leche te diga con lactosa o sin lactosa y tú digas deslactosado, siéntete como una persona normal, porque los que toleran son los que han mutado. Son mutantes, o sea, es normal ser intolerante a la lactosa. Eso debería recordarlo. Dicho esto, tenían que haber la forma como dar, cuando habían nodrizas y cuando optaban por leche de alguna otra especie, tenían que ver cómo dárselo. Y hay estudios o investigaciones también donde han excavado y han encontrado, justo te enseñaba una foto, unos jarrones tipo huacos con un pico que se ha estudiado lo que había dentro y son restos de leche. De calostro, ¿no? Leche materna o leche de animal, el pico con cuero o de cerámica. Ahí es donde hubo un problema a mediados del siglo XIX o comenzando el siglo XX, cuando se comenzó a usar los biberones ya más modernos, los que conocemos, que son esos de vidrio que se hicieron ya en el siglo XIX. Lo que se vio es que se reusaban. Y hay algunos artículos que demuestran que 1/3 de los niños que eran alimentados con leche de biberón fallecían, ¿no? Entonces ahí es donde se descubre... La contaminación. Exacto, la contaminación, que es el gran problema de las leches manipuladas, la contaminación. Entonces eso ya tenemos más de un siglo que sabemos que las leches se pueden contaminar, entonces sí tener cuidado que cuando se está dando leche con biberón hay que tener la mayor higiene posible para que no se contaminen los biberones, pero definitivamente se ha usado botellas de cuero, jarrones de diferentes materiales para darle la leche a los recién nacidos hace siglos.